¿Cómo están todas y todos? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta nueva edición de Hoy es Noticia por las pantallas de CNN Chile. Recuerde que también estamos saliendo para sus oídos porque estamos bajo las plataformas también de CNN Chile Radio, así que para que nos pueda ver y escuchar también todas y cada una de las informaciones que les hemos preparado para esta edición de Hoy es Noticia, que está recién comenzando en una tarde, al igual que la de ayer, muy calurosa. De hecho, hace muy poquito estábamos haciendo una revisión de la temperatura e incluso subió un poquito el termómetro, siendo las 5:30 de la tarde, 17:30 minutos, 32,13 grados. Así nos muestra también la imagen de esa cámara en lo alto de la comuna de Macul, ahí donde pasa la estación del metro, la línea 5 del metro se alcanza a percibir ahí en una esquinita de la pantalla, pero es solamente para graficarles que, bueno, las altas temperaturas siguen estando presentes, por lo tanto hay que tomar las correspondientes precauciones y así evitar lamentables incendios que nos han afectado. Incluso ahora se está produciendo uno en la zona norte de la región metropolitana. Bien, vamos a estar hablando de diferentes noticias nacionales, internacionales, y así parte Hoy es Noticia con los titulares del día. Argumentando una supuesta negligencia técnica gravísima, la oposición evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda Nicolás Grau debido al incumplimiento de la meta fiscal. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó a una falla en la proyección de los ingresos esperados porque habría grandes contribuyentes que no están pagando los impuestos. Los problemas judiciales para el gobernador metropolitano no terminan. La oposición insistirá ante el Tribunal Calificador de Elecciones para lograr la destitución de Claudio Rego debido a su presunta responsabilidad en el mal uso de recursos públicos. La autoridad, por su parte, respondió que esta no es la manera de hacer política. Después de 12 horas fue liberado un comerciante dominicano que fue secuestrado cuando llegaba a su departamento en la comuna de Independencia. Los captores, para lograr la liberación, solicitaron incluso 30 millones de pesos a la pareja de la víctima. La VIP antisecuestros de la PDI aún indaga las motivaciones tras este hecho. En materia internacional, en las próximas horas, el Congreso de Perú deberá elegir entre 4 candidatos para ocupar la presidencia del país. Tras la destitución de José Gerí, este será el 8º cambio de mandatario que ha tenido la nación en los últimos 10 años. Y en el deporte, desde las 20 horas, Alejandro Tavilo se jugará el paso a los cuartos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro ante el italiano Francesco Passaro, número 163 del planeta. Tavilo es el único chileno en competencia tras la caída de Marcelo Tomás Barrios ante Matteo Berrettini. Lo hablábamos en titulares, ustedes ya la ven en pantalla también, Colomba Eijols, que nos trae justamente una de las polémicas que se ha instalado Colomba en este verano intenso en materia informativa, en materia de contingencia. Y ahora suma un nuevo capítulo, pues, entre la actual oposición, futuro oficialismo, y anuncios de una nueva acusación constitucional. Entiendo que es la 10ª. Es la 10ª, y esta contra vez autoridades de gobierno, efectivamente. Sería contra el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por toda esta situación que se ha vivido en materia económica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Felipe. Así es, la 10ª, tú bien lo decías y también lo decía durante esta jornada la ministra vocera Camila Vallejo, solamente a modo de recalcar todas las veces que la oposición ha presentado un libelo acusatorio, que en este caso sería eventualmente, todavía no hay confirmación de una acusación constitucional, pero sí la están evaluando por lo que fue el déficit fiscal, por la presentación del informe de finanzas públicas, que finalmente no coincidió con las proyecciones que hace un par de semanas había entregado el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Lo que plantea Renovación Nacional, la UDI, republicanos y demócratas es citar a una sesión especial a la Comisión Mixta de Presupuestos, es decir, senadores y diputados que puedan escuchar las explicaciones del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero también de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Posterior a esa sesión, que debería ser, Felipe, la primera semana de marzo, es decir, al retorno del receso legislativo, a partir de eso se evaluaría una posible acusación
constitucional. Ajá. No están de alguna manera todos de acuerdo, si bien claramente desde la oposición no lo han dicho no lo han dicho en entrevistas, Claro. ¿no es cierto?, en pantalla. Sí hay voces al interior, por ejemplo, de la UDI que dicen que aquí la responsabilidad del déficit fiscal no recae en Nicolás Grau, recae en el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Pero ¿por qué, te preguntarás, Felipe, no se puede presentar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda? Porque hay un plazo de hasta 3 meses, antes eran 6, se hizo una modificación, hasta 3 meses de presentar una acusación constitucional contra un ex secretario de Estado desde que deja su cargo. Entonces ya eso podría ser, no es posible en el caso de Mario Marcel, pero sí lo es en el caso de Nicolás Grau. Esto ocurrió el 22 de agosto del año pasado, el cambio a la silla, en este caso de la jefatura de la cartera de Hacienda. Por lo tanto, eso, bueno, se termina el plazo en los últimos días de noviembre, si no me falla el cálculo. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Noviembre, más o menos exactamente. Por ahí, sí. Entonces, claro, ya perdieron el plazo como para ir a buscar esa responsabilidad. Y aquí la pregunta que cae de cajón es si es que corresponde o no hacer una acusación constitucional. Ojo, que quede claro aquí, no es que queramos defender la figura de Nicolás Grau. No, para nada. Aquí no hay un análisis respecto a eso. El tema es si a 6 meses de haber iniciado su gestión merece ser acusado constitucionalmente por un dibujo presupuestario o por un dibujo estructural económico que abarca 2023, 2024 y 2025. Claro, 3 años consecutivos de incumplimiento y justamente, Felipe, la defensa no es que la hagamos nosotros, incluso voces de la oposición, y esto lo han dicho en declaraciones, responsabilizan al exministro de Hacienda, Mario Marcel, pero de todas maneras hay cierto resquemor también con la figura de Nicolás Grau, al ser también quien encabezaba el Ministerio de Hacienda dentro de sus 6 meses de gestión en la cartera de Hacienda, por lo que fue la tramitación de la ley de reajuste del sector público. Antes de la presentación, la presentación, recordemos, había sido en enero, pero antes ya había sido cuestionado, amenazado incluso con una acusación constitucional, el ministro Grau por lo que fue la norma denominada de amarre, esta norma de amarre tan polémica y que se introdujo dentro de la ley de reajuste. Exactamente, y de hecho desde la UDI le habían advertido al ministro de Hacienda que si él incorporaba esta norma de amarre, como la llamaron, en la ley de reajuste del sector público, iban a presentar una acusación constitucional. No prosperó porque finalmente esa ley, la norma en particular, ¿no es cierto?, se rechazó en el Congreso, pero quedó obviamente cierto resquemor, ¿no es cierto?, con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y es por eso que también hoy día toma más fuerza este discurso de responsabilizar a alguien, en este caso al ministro de Hacienda, por lo que fueron las proyecciones de esa cartera y luego el resultado y el informe que conocimos que elaboró la DIPRES, y es por eso entonces que está esta tensión todavía entre la oposición actual, futuro oficialismo, con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que por lo demás también es un cercano al presidente Gabriel Boric. Entonces, políticamente le toca la fibra a la actual administración. Al corazón del Frente Amplio. Tal cual. Así que vamos a pasar a revisar declaraciones. Esto es un anuncio que hicieron primero, como decía, de una sesión especial y posteriormente, a partir de las explicaciones que pueda entregar el ministro, se va a evaluar la posibilidad de una acusación constitucional, pero ya varias voces en la oposición se han adelantado a lo que podría resultar de esa sesión especial. Así que pasemos a revisar a esos comentarios de parlamentarios y también de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. El gobierno del presidente Boric vemos que está dando los últimos aletazos de ahogado, están en una situación muy compleja en donde toda la ciudadanía se ha dado cuenta de la farra de este gobierno en que han mal utilizado los recursos de todos los chilenos, y hablar que su gobierno fue de emergencia parece que ni siquiera se enteraron, porque la emergencia y la crisis en materia de seguridad, de educación, de salud sigue tal cual está. Yo le quiero decir a la ministra Vallejo que una de las causales es notable abandono de deberes, no es solamente por transgredir la Constitución o las leyes, es también por poner en peligro la nación y la seguridad y el honor de la nación, y creo que se configuran varias causales para que el ministro sea acusado. El ministro Marcel tiene responsabilidad y el ministro Grau está consolidando una responsabilidad constitucional porque él debió tomar medidas correctivas. Pero no solo en ese caso, también lo debió haber hecho mirando el presupuesto del año 2026 y el reajuste del año 2026.
los cuales a nuestro parecer los presentó sin el debido financiamiento. En abril de este año seguramente analizaremos la acusación constitucional contra el ministro Grau, porque sí tiene responsabilidad constitucional quien es ministro de Estado, aunque se aprueben las leyes, pero sus antecedentes no eran reales. Si aprobada la ley con antecedentes malos, el ministro mantiene la responsabilidad constitucional. El ministro tiene la responsabilidad de la política fiscal. Y eso lo haremos valer en el momento que corresponda. Mira, hay que quedarse un poquito, lo conversábamos también fuera de cámara, a propósito de esas palabras del diputado Donoso. Ayer, aquí mismo en Hoy es Noticia, conversábamos con el ex director de presupuestos del gobierno de Sebastián Piñera, del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo. Y le consultábamos respecto de qué pasa con la figura de Mario Marcel. Porque este dibujo, esta planificación, se hace el año 2022, 2023, 2024 y 2025. ¿Por qué sumo el 2022? Porque es lo que sale finalmente para el 2023. Entonces, ¿qué es un dibujo que hacen todos los gobiernos? El tema es que aquí el Consejo Fiscal Autónomo les mandó a decir en reiteradas ocasiones, ojo, pongan atención, los ingresos no son los que ustedes tienen escritos o proyectados. Se los dijeron en reiteradas ocasiones. Eso fue durante la gestión de Mario Marcel. Pero ahora, ¿qué pasa con la figura de Nicolás Grau? Bueno, y ahí Matías Acevedo señalaba que la mayor responsabilidad, no quiero decir la gran responsabilidad, el 80% de la responsabilidad, decía Matías Acevedo. El 80% de la responsabilidad es de Mario Marcel. Aquí, la pregunta, y vuelvo a poner una pregunta sobre la mesa, aquí, ¿llegaron tarde con la acusación constitucional? Porque si el Consejo Fiscal Autónomo les dijo el 2023, el 2024 y el 2025 que se estaban equivocando con los ingresos, bueno, ¿por qué no se presentó en su momento una acusación constitucional en contra de Mario Marcel? ¿Cuál habrá sido el argumento? ¿Será un argumento donde faltaban antecedentes, donde había un ámbito más bien ideológico? Es la gran pregunta que me queda a mí, al menos dentro de todo este panorama que se está gestando. De todas maneras, y también si fue una razón por parte del exministro de Hacienda, Mario Marcel, de abandonar la moneda en agosto del año pasado. Conocemos también las circunstancias y obviamente él no entregó mayores detalles, pero de todas maneras llama la atención su salida, esto previo, ¿no es cierto?, meses antes de que conociéramos el nuevo informe de finanzas públicas. Ahora hay una defensa, Felipe, y desde que sale esto la semana pasada se conoce, obviamente hubo críticas durante todo el fin de semana. En su momento, cuando también el ministro el ministro Nicolás Grau habló sobre las proyecciones antes de que se publicara este informe de la DIPRES, ya el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había realizado de hecho un punto de prensa el día sábado para abordar esta situación. Este fin de semana también dijo que esto va a obligar a la futura administración a concretar un recorte presupuestario de 3.000 millones de pesos en el primer año. Recordemos que la propuesta general es 6.000 millones de dólares en 18 meses, efectivamente. Entonces también llama a abordar esta situación en el caso de la futura administración a cargo del Ministerio de Hacienda de Jorge Quiroz. Y tras estas críticas por parte de la oposición y también las declaraciones del futuro ministro de Hacienda, es que el gobierno también salió a defenderse, no solamente al ministro de Hacienda Nicolás Grau, sino también toda la gestión que se ha hecho en torno a las platas públicas. Hablaba, por ejemplo, durante el fin de semana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, lo decía también hoy día la ministra vocera Camila Vallejo, aquí no hubo un problema de gasto excesivo, sino un problema de ingreso. Y hoy día la ministra vocera Camila Vallejo lo relacionaba y aludía a las empresas que han eludido impuestos y que por eso no se puede dar una mayor recaudación para poder abordar, ¿no es cierto?, todo el gasto del Estado. Eso es algo que desmienten desde la oposición y de hecho hablaba más temprano con el diputado Agustín Romero del Partido Republicano, que mencionaba, él había rechazado la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder legislar sobre el presupuesto 2026, justamente porque desconfiaba de las cifras que le estaba entregando el gobierno y también porque, según las palabras del diputado Romero, él estaba en conocimiento de que no habían ingresos suficientes para poder abordar todos los gastos que se estaban presentando. Claro, es que ahí hay un punto, no es para pegar palos por todos lados, pero hay un tema en la defensa que hace el gobierno, porque y vuelvo a insistir, el dibujo es propio,
el dibujo de la planificación es propio. Aquí lo que no se pensó era que los ingresos iban a ser los que se proyectaron. Y ahí está el problema. Que de todas maneras se gastó, y se gastó más de lo que correspondía. Se le responsabilizó en la entrevista de Javiera Martínez a T13 Radio. Ella hablaba de la responsabilidad que tenía Codelco al momento de los ingresos que debería haber dejado al fisco de algo así, corríjame si estoy mal, 2.000 millones de dólares, pero que finalmente lo que ingresó a las arcas del fisco fueron tan solo 20 millones de dólares. Si no se tiene esa proyección tampoco, no se pueden hacer estas proyecciones a largo y que puedan equivocarse tanto. Lo mismo con el tema de la recaudación de dinero al fisco por medio de la situación de la declaración de renta, el proceso de las declaraciones de renta a partir de abril, y que se ve después en mayo y que se hace la contabilidad en junio. Eso también falló el cálculo. Entonces, son muchos los factores que hacen que estos errores, la defensa del gobierno no sea la que corresponde en este caso. Ahora, es una defensa que han sostenido, Felipe, durante todos estos últimos días. Hoy, como decía la ministra vocera, profundizó más sobre los argumentos que están sosteniendo desde la actual administración, así que pasemos a revisar cuál es el desarrollo y también los comentarios que entregan desde el Ejecutivo por esta situación. Esta sería la 10ª acusación constitucional que presentaría la oposición si es que se materializa. Hasta el momento conocemos que hay una evaluación, hay que conocerla. Están en su legítimo derecho los parlamentarios, están dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito. Cuando estamos frente a un déficit estructural que da cuenta de que el problema no es el gasto, no es que se haya gastado más, muy por el contrario, la contención del gasto ha sido característica de este gobierno, sino que un problema en los ingresos esperados da cuenta de que la mejor tarea que se puede poner a disposición es ver cómo hacemos que los grandes contribuyentes o las empresas que no están pagando su impuesto en función de lo que se espera que paguen. Entonces quizá el foco está en analizar el por qué. Claro, el por qué, el mismo cuestionamiento que también hacía la ministra vocera es un poco de lo que estábamos hablando, Felipe, de este problema de percibir y haber percibido menores ingresos, y también queda la duda, ¿no es cierto?, de si es que efectivamente hubo un gasto excesivo, algo que el gobierno descarta, pero la oposición dice que efectivamente fue así. En un debate donde de todas maneras vamos a tener mayor claridad de cómo no hubo coincidencias entre las proyecciones y finalmente el informe de finanzas públicas, el déficit estructural, cuando sesione esta cita a la cual, valga la redundancia, va a ser citado el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y también la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Se espera que sea la primera semana de marzo y luego veremos si es que se lleva adelante esta acusación constitucional en contra de Nicolás Grau, que, como decía la ministra, sería la 10ª acusación constitucional. Todo esto, Felipe, en medio donde también han habido diferentes roces y tensiones entre la administración de ahora, ¿no es cierto?, saliente, y la administración entrante del presidente electo José Antonio Kast. De hecho, una polémica que se desató ayer aquí en CNN Chile Radio, cuando el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que el lema, gobierno de emergencia, de autoría de hecho del senador electo Arturo Esquella, el lema que ocupó José Antonio Kast durante toda la campaña, decía Álvaro Elizalde, es solamente una excusa para impulsar reformas que puedan significar de alguna manera daño en programas sociales, algo que ha cuestionado la actual administración, pero que causó diferentes reacciones ayer en la oposición. De hecho, el presidente electo José Antonio Kast decía que la emergencia y lo que debería estar haciendo el ministro del Interior es hacerse cargo de la emergencia de la inseguridad, por ejemplo. Daba diferentes ejemplos, además del déficit fiscal, pero hoy se intensificó esa arremetida por parte del gobierno, porque no se quedó solamente con las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sino durante esta jornada continuaron por parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y también del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Él estaba en una entrevista en Radio Universo haciendo un balance de lo que ha sido el gobierno del presidente Gabriel Boric y dijo que el real gobierno de emergencia fue el del presidente Gabriel Boric, que finalmente después de la pandemia recibieron una crisis en educación, y también cuando se le pregunta si es que era solamente una emergencia o una crisis en educación, él dice que fue una crisis en diferentes materias y el que se tuvo que hacer cargo fue
el presidente Gabriel Boric y sus ministros en las diferentes materias. Y luego también el ministro de Seguridad Pública cuestionó este lema de gobierno de emergencia y dijo en particular: yo creo que los discursos de campaña son distintos de la gestión gubernamental, es decir, un gobierno de emergencia y plantear que hay que hacer e implementar un gobierno de emergencia es muy distinto a poder luego concretarlo cuando se conviertan en la administración a partir del 11 de marzo. Así que eso generó ya diferentes reacciones en la OPE, en la oficina del presidente electo, donde de hecho todavía estamos esperando que llegue el presidente electo José Antonio Kast. Se esperaba que pudiera dar declaraciones, pero todavía no lo ha hecho. Sí lo han hecho futuras autoridades, entre ellos el senador electo por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, quien también es el presidente del Partido Republicano. Así que pasemos a revisar qué le contestó el presidente del partido a los ministros actuales. Yo creo que el ministro Cataldo tiene una confusión. Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma. Eso es lo que esperamos efectivamente a partir del 11 de marzo. Para eso es la convocatoria que está haciendo el presidente Kast, llamar a las mejores personas de un abanico bastante amplio, como ustedes han visto desde el punto de vista político, para hacerse cargo de estas tareas que son tan importantes para terminar con la inseguridad en Chile y la condición financiera, económica, fiscal que se está conociendo en estos días también, así como la reinversión o la generación de condiciones que generen empleo nuevamente en el país. Ese va a ser el foco, entonces, decía el futuro senador de la siguiente administración, que va a comenzar ya en 3 semanas el cambio de mando, Felipe. Sí, queda muy poco, pero todavía quedan nombramientos del presidente electo José Antonio Kast. Tuvimos los nombramientos de los subsecretarios, de los delegados presidenciales. En esa presentación no conocimos quién va a encabezar la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Eso todavía está en duda. La gran pendiente. La gran pendiente. También los delegados provinciales, los embajadores y los seremis. Y también el director de Alta Dirección Pública. Exactamente, los cargos por Alta Dirección Pública. Todo esto también en medio de las presiones que han habido de los diferentes partidos que apoyaron a José Antonio Kast en segunda vuelta, de querer tener una mayor representación política. Así que eso también es algo que se está conversando. Diferentes partidos han llegado a la oficina del presidente electo durante estos días para mantener conversaciones con quienes están a cargo de estos nombramientos, y decían también desde la oficina del presidente electo: se están tomando su tiempo para que sean personas competentes para poder desempeñarse en estos cargos. Es algo que también desarrollaba con mayor información el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Los distintos mandos medios, Seremi, los distintos jefes regionales de servicio, la subsecretaría que queda pendiente, van a asumirla personas con muchas capacidades y que van a estar trabajando en la misma línea que ha planteado el gobierno y que se viene planteando incluso desde antes de la campaña, que es un gobierno de emergencia enfocado en las necesidades de las personas, en las urgencias sociales, las urgencias reales, y no en una temática más política. Y así están los ánimos disponibles para poner a las mejores personas de los distintos partidos políticos, de los distintos cuadros, y también disponibles para apoyar a personas que provengan del mundo independiente, pero que vayan a hacer un buen trabajo. Todos saben que acá no estamos en la lógica del cuoteo político, todos saben que este es un gobierno por la gente, por las personas, para las personas, y es un gobierno de emergencia, y en esa línea yo por lo menos he podido constatar de que los distintos partidos políticos están en la misma línea. Ya, vamos a ver si los partidos políticos luego, cuando ocurra el nombramiento de los cargos que acabamos de mencionar, van a tener una mayor representación, porque lo cierto, todavía no se querían enojar tanto, dar declaraciones en on, porque obviamente están en las negociaciones de estos cargos, así que por eso han, por decirlo de alguna manera, mantenido la calma los partidos políticos que apoyaron a José Antonio Kast en segunda vuelta, y que coincidentemente, Felipe, son los mismos partidos políticos que impulsarían la acusación constitucional del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Demócratas, el Partido Republicano, Renovación Nacional y la UDI, quizás los partidos con mayor representación al interior del futuro gobierno. Y a la espera también de lo que pueda decidir el Partido de la Gente, con sus 14 parlamentarios, que al menos lo que señalaron es que iban a esperar asumir el 11 de marzo y evaluar con documentos en mano si es que es factible o no apoyar una acusación constitucional en contra de Nicolás Grau. Quedamos pendientes entonces a eso. Así es. Nos vemos. Nos vemos, Felipe. Muy bien. Igualmente. Chao, chao. Y nosotros vamos a seguir avanzando en Hoy es Noticia y vamos a seguir hablando justamente de esta controversia, de esta disputa que está teniendo el actual oficialismo con, el futuro oficialismo. Hablamos puntualmente de lo que conversábamos al comienzo con Colomba, a propósito de este anuncio de una posible acusación constitucional. Se han
ha hecho algunas acciones, se han anunciado algunas acciones por parte de la actual oposición, pensando justamente en ese objetivo, tal vez respecto de una posible libelo acusatorio en contra del actual ministro de Hacienda. Por eso mismo es que vamos a tomar contacto con el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional. Hablamos de Frank Sauerbaum, a que ya vemos en pantalla. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. Diputado, ¿por qué? ¿Por qué hacer este anuncio de acciones en contra de Nicolás Grau en este momento? Bueno, primero porque quiero aclarar que son 3 acciones las que nosotros estamos evaluando. Primero, una suerte, ¿cierto?, de interpelación, que es una sesión especial que estamos citando para el día miércoles, en la primera semana de marzo. La segunda la está pidiendo el Senado para que el ministro Marcel, en una comisión mixta, que es la Comisión de Presupuesto, entre los diputados de Hacienda y los senadores de Hacienda, pueda hacer una exposición. Y la tercera, cierto, que es la que más se ha hablado porque es la que provoca mucho más tensión, es la acusación constitucional. Pero yo quiero explicar básicamente por qué se detona en este momento. El informe de finanzas públicas ha salido hace unos días y lamentablemente esto nos dio la razón luego de todas las advertencias que nosotros hicimos en la discusión de la ley de presupuesto y también en la discusión de la ley de reajuste, además de lo que había hecho el Consejo Fiscal Autónomo. Hoy día el déficit fiscal del Estado de Chile, ¿cierto?, llega a 3 veces lo que el gobierno del presidente Boric había proyectado cuando asumió. Ellos asumieron que iban a tener un déficit fiscal el año 2025 del 1,1% y llegamos al 3,6%. Por lo tanto, es una cifra bastante alarmante. Nosotros estamos muy preocupados porque eso va a implicar una serie de ajustes en el mediano y largo plazo que van a comprometer la economía y van a comprometer obviamente el programa del presidente Kast. Por decirlo menos, porque nosotros creemos que esta situación fiscal va a tener que ser mejorada no solamente en un gobierno, sino que seguramente en 2 para poder llegar a un déficit cero como tenía Chile en su mejor momento. Diputado, sin embargo, aquí se ha puesto sobre la mesa el nombre de el actual ministro Nicolás Grau, pero este dibujo, esta planificación, lo conversábamos también con Colombo anteriormente, se comienza a realizar 2023, 2024 y 2025. Recién en el 22 de agosto del año pasado, del 2025, Nicolás Grau asume en el Ministerio de Hacienda. Y aquí quizás le reitero la pregunta o se la cambio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se hizo en su momento? ¿Faltaron documentos? ¿Faltaron argumentos para acusar o intentar hacer una acusación, un juicio político a Mario Marcel, considerando todos los avisos del Consejo Fiscal Autónomo, también de las proyecciones que fueron equivocadas, incluso también estos dibujos que finalmente no se dieron? ¿Por qué no en ese momento y por qué sí ahora? Bueno, porque mire, la verdad que uno siempre quiere tener fe en las autoridades. Nosotros tuvimos mucha fe en lo que Mario Marcel, por su prestigio, nos decía en el Congreso, y de hecho se lo advertimos en reiteradas ocasiones, pero Marcel es uno de los grandes causantes, ¿cierto?, de esta situación. Primero, por presentar una reforma tributaria que generó una gran incertidumbre en los mercados, lo que debilitó, ¿cierto?, la inversión, y obviamente hoy día estamos pagando la consecuencia de no tener los ingresos proyectados justamente por esa incertidumbre tremenda que se generó los 2 primeros años con el proceso constituyente de por medio, y luego haciendo proyecciones de ingresos, ¿cierto?, que nunca se cumplieron. Fíjese que no solamente en el último año, como dice usted, hubieron errores durante los 3 últimos años. Primero, hubieron errores en la proyección de los ingresos, ¿cierto?, del precio del cobre, el precio del litio, del impuesto a la renta, de cuánto se iba a recaudar por el impuesto al tabaco, también la repartición de capitales y un largo etcétera. Nosotros se lo hicimos ver al ministro Marcel en reiteradas ocasiones en la Comisión de Hacienda, está documentado aquello, pero él nos respondió como la gente lo sabe, diciendo que teníamos a la mejor directora de presupuesto del mundo. Entonces era bien complicado, ¿cierto?, tratar de mantener también al ministro Marcel creyéndole, ¿cierto?, considerando los números que lo contradecían. Pero la verdad que el ministro Marcel se fue en el momento que se dio cuenta que la situación no era reversible. Yo creo que él trató, ¿cierto?, de revertir la situación, de revertir los números, pero obviamente la situación económica y las propias incertidumbres generadas por ellos mismos hoy día nos están pasando
la cuenta. Ahora, el ministro Grau asumió este cargo sabiendo las consecuencias de aquello. El ministro Grau sabía perfectamente que la construcción del último presupuesto, por ejemplo, Diputado, pero en donde él tiene una gran responsabilidad, ya venía a medio hacer. Por lo tanto, él también tiene que asumir su responsabilidad. de acuerdo con eso, sin embargo, porque él está a cargo de la billetera fiscal en este momento, pero, y aquí quizás tomo un argumento que usted me mencionó, y que tiene que ver con la buena fe, o con la fe de la expertise en ese momento de Mario Marcel. No hay esa confianza en Grau que hace que ustedes presenten o que anuncien esta posibilidad de una acusación constitucional, o que le pidan explicaciones en esta sesión especial de la Comisión de Presupuesto, la Comisión Mixta de Presupuesto, para que les expliquen en detalle de la situación qué es lo que gatilla toda esta situación. ¿La poca fe o la poca confianza en Grau, o el mal dibujo que se diseñó anteriormente por parte del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel? Mire, el gobierno es uno solo, independiente de que sea Marcelo Grau, quien encabeza hoy día la cartera, tiene que responder por los malos resultados. Los malos resultados ya están. Es que la acusación constitucional, diputado, es que la acusación constitucional no se presentó o no se anunció todo esto cuando Marcel era ministro. Sí, claro, pero por eso le estoy diciendo, las proyecciones que se hicieron el primer año para el último año. Entonces hoy día, cuando llegamos al último año, nosotros no podíamos anticipar que esto iba a ser mucho más catastrófico incluso de lo que nosotros mismos proyectábamos. Fíjese que yo anticipé en noviembre la discusión de la ley de presupuesto, que el déficit fiscal iba a ser del 3,2, y resulta que me quedé corto, es el 3,6. Por lo tanto, nadie previó una situación tan catastrófica justamente, y por lo tanto, hoy día, cuando ya se conocen los resultados finales, cuando se conoce que este es el gobierno que ha crecido en promedio el 1,9% en 4 años, solamente superando a Michelle Bachelet, que creció el 1,8%, pero por debajo de todos los otros gobiernos que desde que se recuperó la democracia, uno ve los resultados concretos hoy día. Hoy día ya no hay nada que hacer. El ministro Grau no tiene nada que hacer para mejorar esa cifra, y por lo tanto, obviamente, se presentan los antecedentes suficientes para poder acusarlo. Pero como le digo, yo creo, y aquí vuelvo a explicarle lo que quería decir al principio, yo creo que la acusación se tiene que evaluar en abril. ¿Por qué en abril? Porque en abril va a salir el próximo informe de finanzas públicas, en donde el nuevo gobierno va a tener todos los antecedentes, y esa va a ser la mejor auditoría que va a tener este gobierno en materia financiera. En abril se va a conocer, los primeros días de abril se conoce el nuevo informe de finanzas públicas, y ahí se va a saber realmente cuánto fue el déficit fiscal, ¿cierto?, que finalmente va a tener que asumir el gobierno del presidente Kast, y también el nivel de crecimiento y las otras proyecciones, ¿cierto?, que se hacen en ese informe. Por lo tanto, yo creo que el nuevo Congreso, a partir de marzo, va a tener que esperar ese informe, y luego de eso van a tener todavía 3 meses de plazo para poder acusar constitucionalmente al ministro Grau. Yo creo que por ahora vamos a impulsar, como le digo, esta sesión especial que se va a hacer el día miércoles, y ya estamos recolectando las firmas. Tenemos que tener 50 firmas para presentar en los próximos días. Diputado, mire, lo quiero invitar a que revisemos un archivo reciente. Esto ocurrió en la jornada del día de ayer, en una conversación aquí en Hoy es Noticia, en CNN Chile, justamente como a esta misma hora. Conversábamos con el ex director de presupuesto del ex presidente Sebastián Piñera, Matías Acevedo, y le hacíamos la misma pregunta sobre por qué no se tomaron los resguardos correspondientes, o no se tomaron las definiciones correspondientes por parte de Mario Marcel en este dibujo económico de 2023, 2024, 2025, porque Nicolás Grau asume hace tan solo 6 meses, un poquito más de 6 meses. Bueno, quiero invitarlo a que escuche usted la reflexión que hizo Matías Acevedo, y a la vuelta le pido su opinión. Bueno. Y yo aquí quiero ser bien justo con el ministro Grau, digamos. Y porque obviamente él es el que está dando la cara hoy día. Pero yo diría que el incumplimiento de las metas en los 2 últimos años, el 80% estaba jugado hasta antes de que lo anunciara el ministro Marcel. El ministro Marcel sabía perfectamente que el resultado de la operación Renta, después de las devoluciones que se hicieron en julio, no era el resultado que él esperaba, y que por lo tanto probablemente nuevamente íbamos a estar en un año de incumplimiento. Si
Del corazón del piñerismo, diputado Sauerbaum, se señala que aquí no hay tanta responsabilidad del ministro Grau. ¿Por qué hoy, desde Renovación Nacional, la UDI, también republicanos y parte del Partido Demócrata, se está pensando en una acusación constitucional en contra de un ministro que, para un integrante del corazón del piñerismo, no tiene tanta responsabilidad? A ver, bueno, le vuelvo a decir, quienes ocupan los cargos tienen que responder, porque nosotros no podemos ya acusar al ministro Marcel porque solamente teníamos 3 meses luego de que él dejó el cargo para poder acusarlo. Ahora, le vuelvo a repetir, yo creo que también el ministro Grau tiene una responsabilidad y le voy a dar un solo dato. El año 2025, el Consejo Fiscal Autónomo le recomendó al ministro a mediados de año que tenía que hacer un ajuste importante de 1.500 millones de dólares antes que terminara el año. El ministro Grau le contestó, ok, lo vamos a tratar de hacer. ¿Y sabe cuánto rebajaron? 40 millones de dólares. Entonces, aquí no digamos tampoco que Grau es una blanca paloma. Evidentemente tomó él, en una situación financiera muy compleja, al Estado, pero también cometió errores, y cometió errores bien graves, como por ejemplo tramitar la ley de presupuesto con un déficit importante que luego nosotros, a pesar de hacerlo ver, en reiteradas ocasiones, él lo negó, como fue, por ejemplo, el no considerar el aumento de sueldo de los trabajadores fiscales, que finalmente va a tener un déficit fiscal para pagar el reajuste de 800 millones de dólares denunciado por el Consejo Fiscal Autónomo en esa discusión. Entonces, ¿y cómo votó RN ¿y cómo votó RN en la ley de presupuesto? Nosotros votamos en contra de financiar todo lo que no tenía financiamiento. O sea, que nosotros tenemos cierto... Pero para que la gente que nos esté escuchando sepa, cuando se presenta la ley de presupuesto, nosotros tenemos 2 opciones. O bajamos todos los costos, ¿cierto? Que es dejar, ¿cierto?, sin financiamiento todas las reparticiones, o simplemente se rechaza, y si se rechaza, se termina aprobando lo que el gobierno propone inicialmente. Y por lo tanto, tenemos muy poco margen para poder aprobar o rechazar. Nosotros rechazamos algunas partidas que creíamos que no tenían financiamiento y aprobamos las que creíamos, ¿cierto?, que se podían financiar. Ya, pero, en el diputado, tema del reajuste... Sí, solamente un dato. La discusión, la que uno es testigo, la discusión propiamente tal de la ley de presupuesto se da desde el día 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Pero las comisiones mixtas vienen trabajando bastante tiempo antes. Septiembre. Desde septiembre, sí, claro. Entonces son temas conocidos, pues, diputado. Esto no es un tema de entre gallo y medianoche que a ustedes no les sorprendió todo esto porque les llegó de un minuto a otro. Hay una conversación de por medio entre el oficialismo, la oposición, el gobierno, para poder llegar a un acuerdo. Pero aquí usted me dice, sí, efectivamente, votaron en contra de todas las partidas que no tenían el financiamiento correspondiente. Pero la ley de presupuesto se aprobó, pues. Sí, porque nosotros no nos queda otra que aprobarlo. O lo rechazamos todo y queda lo que el presidente propone inicialmente, o sea, sin ninguna modificación, o la aprobamos con las modificaciones que nosotros hicimos. Y le pongo un puro ejemplo. El gobierno había propuesto rechazar o bajar los subsidios habitacionales del DS-49, que es el subsidio habitacional para los más humildes, en un 50%. Nosotros no podemos aceptar eso. A pesar de todos los recortes, le dijimos, ¿sabe qué? Al gobierno saquemos de acá y vamos a poner más recursos en vivienda, y finalmente en vez del 50% se bajó en un 25%. Entonces, ¿cómo yo voy a rechazar eso? Obviamente, después de la negociación se mejora la ley de presupuesto y se termina aprobando. Ahora, para que usted sepa también, el 92% del presupuesto ya viene definido por ley. Por lo tanto, lo que se discute en la Cámara de Diputados finalmente y en el Senado es el margen del 8%. Por lo tanto, el gran costo fiscal que tiene hoy día el Estado viene ya definido por ley. ¿Y cuáles son las leyes que generan más costos? La PGU, obviamente, la gratuidad universitaria, salud, que se lleva más del 20%, ¿cierto?, de todo el presupuesto, y por lo tanto estamos hablando aquí de bolsones de recursos millonarios. Pero aquí el déficit que tenemos, por eso es tanto la gravedad hoy día. El déficit que hoy día tenemos es casi 13.000 millones de dólares, que es un poquito más del 12% de todo el presupuesto que aprobamos en el año 2025. Diputado, durante el año pasado, uno de los últimos informes de la CFA, de la Comisión Fiscal, del Consejo Fiscal Autónomo, perdón, fue en octubre. Y eso fue previo al debate propiamente tal de la ley de presupuesto.
¿eso tampoco les marcó a ustedes una ruta como para dialogar con el gobierno en ese sentido de decirles, hey, aquí algo está pasando, pongan atención en esto, porque las partidas que podríamos aprobar, ojo que el cálculo no es tan así. ¿No les marcó eso un acto como para pensar en, antes de finalmente aprobar y que salga la ley de presupuesto despachada desde el Congreso, tener esa detención y poder conversar más a fondo respecto a este tema? Sí, bueno, yo no sé si usted estuvo atento a la discusión, pero el gobierno presentó una ley de presupuesto que aumentaba el presupuesto en un 3,9%. Según las cuentas del Consejo Fiscal Autónomo, teníamos que aumentar cero. Esa era la proposición del Consejo Fiscal Autónomo. Finalmente, entre todas las conversaciones que se tuvieron desde septiembre, cuando se presenta, ¿cierto?, el 30 de septiembre el presupuesto, finalmente llegamos a un aumento del 1,9%. Por lo tanto, finalmente terminamos rebajando el presupuesto que el gobierno había propuesto inicialmente, justamente por estos informes, por la cantidad de recursos obviamente deficientes que se tienen. No obstante eso, igual nos va a faltar plata, y por eso, como le digo, la situación, a pesar de todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer, es el Estado, es el propio ministro de Hacienda el que maneja la billetera fiscal, y el Congreso puede hacer simplemente una cosa: o rechaza todo el presupuesto, se aprueba lo que el presidente propone inicialmente, o segundo, sencillamente se rebajan todos los costos y quedan en cero. Entonces usted entenderá que no tenemos mucho más margen, ¿cierto?, aparte de hacer estas negociaciones de cambio y reasignaciones de recursos. Pero como le digo, aquí lo grave es que ha habido una mezcla de situaciones. Primero, ha habido una falta de rigurosidad técnica grave, pero también una irresponsabilidad política, porque cuando yo sé que no tengo los ingresos suficientes para poder cubrir los gastos, no me comprometo a seguir aumentando el gasto, como fue lo que hizo el gobierno en las últimas 2 leyes de presupuesto, que nosotros, a pesar de todas las advertencias, el gobierno lo hizo de todas maneras. ¿Qué le ha parecido, diputado, la defensa que ha hecho el gobierno en esta materia, particularmente los dichos de la ministra Camila Vallejo? Mire, yo no sé si ella lo hace por ignorancia o porque la mandan, pero la verdad que su defensa no tiene ningún asidero. El país no está mejor que hace 4 años atrás, excepto en materia de inflación, que no es una política pública que dependa del gobierno, sino que del Banco Central. El país, a pesar de estallido social y pandemia, en el gobierno del presidente Piñera creció al 2,5% y este gobierno creció al 1,9%. Teníamos casi 900.000 cesantes, la mayoría de ellas mujeres. Un gobierno feminista que dijo que se iba a preocupar mucho de las mujeres tiene más que nunca cesantes mujeres. Y por lo tanto, mire, hoy día la situación económica es mucho más compleja, más difícil, no lo digo yo, lo dicen los chilenos, y por eso eligieron al presidente Kast como uno de los grandes temas. Está el tema migratorio, el tema de delincuencia y el tema económico. Son los grandes temas que obviamente se ponen como emergencia en el gobierno del presidente Kast, porque son lo que la gente más ha pedido y la gente sabe lo que está viviendo. Por lo tanto, no es que nosotros lo queramos instalar. Es una situación que se vive día a día y obviamente los argumentos de la vocera, ¿cierto?, tienen que ser los que el gobierno quiere decir, quiere dejar y reescribir la historia, que estamos mejor de lo que estábamos hace 4 años atrás, y eso no es así. Claro, porque dentro del argumento que establece el gobierno en defensa justamente de toda la situación económica, señalan básicamente 3 puntos. Dicen que la inflación, tal como usted lo decía, hubo un control a 2,8 anual, 2,8% a enero de 2026. La deuda bruta en 2025 fue de 41,7% del PIB. Se mantiene por debajo del nivel prudente, dice, de un 45% del PIB. Y todos los años de la administración del presidente Gabriel Boric, el país creció. En 2025, por ejemplo, fue de un 1,9%. Eso no es finalmente... o eso da más pie todavía a la oposición actual para pedir explicaciones a el equipo económico del presidente Boric. Mire, yo quiero referirme a un tema porque yo lo he escuchado mucho y la gente lo repite obviamente porque no tiene el suficiente conocimiento del tema, porque es un tema muy específico. Pero fíjese que ellos dicen que la deuda del país aumentó mucho menos que los otros gobiernos anteriores. Efectivamente eso es así. En proporción, el gobierno del presidente Piñera
con pandemia y con estallido social, la deuda aumentó en un 12% y la presidenta Bachelet, sin nada de lo anterior, también aumentó en un 12% la deuda. Este gobierno aumentó en un 6% la deuda. Pero ¿en base a qué? En base a gastarse la plata que tenía el gobierno ahorrada, en gastarse el FES, el Fondo de Estabilización Económico-Social. Cuando llegó el presidente Boric, el presidente Piñera le había dejado 8.000 millones de dólares y quedan un poquito más de 3.000 millones de dólares. También descapitalizaron a Corfo, no nos olvidemos de que el segundo año de gobierno le sacaron 5.000 millones de dólares a Corfo producto de la venta del litio. Y por lo tanto, claro, es fácil decir, yo me endeudé menos. Claro, vendiendo el auto, ¿cierto? Yo pago la cuota de la casa, me voy descapitalizando, voy quedando con menos espalda financiera, y eso es lo que ya le pasa al Estado. Básicamente eso pasa porque tuvimos un gobierno que nunca le puso énfasis al crecimiento económico, la generación de inversión, la generación de puestos de trabajo, y obviamente hay menos tributos para recaudar. Y obviamente la incertidumbre también del proceso constituyente generó mucha incredulidad, y obviamente eso lo estamos viendo hasta el día de hoy. Diputado, para ir cerrando, si no quedan conformes con lo que se mencione por parte del ministro Nicolás Grau y la directora de presupuestos Javiera Martínez en esta sesión especial de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión Mixta de Presupuestos, ¿en cuánto tiempo? Usted me señalaba que una posibilidad es abril, pero si ustedes no quedan conformes con lo que se diga en esa sesión, ¿ustedes estarían ya con las posibilidades de presentar la acusación constitucional incluso en el mes de marzo? Sí, mire, bueno, esa es una decisión que tienen que tomar todas las bancadas. Es una decisión que lo más probable es que si se presenta una acusación constitucional en contra del ministro Grau se apruebe, porque el Congreso a partir del mes de marzo va a cambiar y ahí hay va a haber una mayoría importante. Por lo tanto, es una decisión que tiene que tomar el nuevo Congreso. Pero yo lo haría, si usted me pregunta a mí, con el informe de finanzas públicas en la mano que se hace en el mes de abril, y por lo tanto todavía tienen hasta más o menos mayo, abril, hasta principios de junio, ¿cierto?, para poder hacer la acusación. Así que yo con argumentos en la mano haría una acusación, como le digo, contundente, para que la gente entienda que también aquí no hay una animosidad y un revanchismo. Por eso, como decía usted al principio, esperábamos de buena fe los resultados, ¿cierto?, que el ministro Marcel nos anunció tantas veces. Pero a pesar de todo eso, digamos, hoy día tenemos resultados que son bastante perjudiciales para la economía nacional. Y yo quiero poner un puro ejemplo cuando tuvimos la discusión, por ejemplo, del proyecto de evasión y elusión tributaria, de la ley de cumplimiento tributario. Nosotros le dijimos al ministro que todos los argumentos, al ministro Marcel, nos decían, incluso el Fondo Monetario Internacional, que íbamos a recaudar 1/3 de lo que él estaba anunciando. Él nos dijo en la cara, y está grabado, ustedes lo pueden revisar, no, vamos a recaudar el 1,5% del Producto Interno Bruto, y hasta el día de hoy, cuando se hace el primer análisis, efectivamente recaudamos 0,5% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, Marcel tiene una responsabilidad, sí, la tiene. ¿El ministro Grau tiene una responsabilidad? Sí, la tiene. ¿Al ministro Grau se le puede acusar? Sí. Al ministro Marcel no se le puede acusar porque ya salió, ¿cierto?, de los 3 meses desde que renunció. Bien, diputado Frank Sauerbaum, miembro, integrante de la bancada y jefe justamente de la misma de diputados y diputadas de Renovación Nacional. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y nosotros nos vamos a ir a una pausa cuando son las 6:18 minutos. 18:18 esta tarde calurosa aquí en la región metropolitana, pero nublada y con cielos bastante grises, ¿ah? Eso es Punta Arenas. Ahí la bahía de Punta Arenas que nos muestra justamente esta imagen maravillosa que es lo del sur más austral de nuestro país. 11 grados en Punta Arenas y así nos vamos a una pausa. Y a la vuelta seguimos con más aquí en Hoy es Noticia. Ya estamos de regreso aquí en Hoy es Noticia por las pantallas de CNN Chile. Y lo que vamos a hablar a continuación, bueno, tiene que ver con la figura del gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, quien arremetió esta vez contra los partidos de la oposición y la Fiscalía, esto tras el rechazo del desafuero que se debatió en la jornada del día de ayer en la Corte de Apelaciones. Quien tiene más detalles respecto de nuevo capítulo respecto de esta situación es nuestra compañera Francisca Cárdenas. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y varias reacciones desde la UDI, también de republicanos, luego de lo que fue, recordemos, este rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la primera sala del Pleno, justamente a el desafuero en torno a Claudio Orrego, el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, que fue rechazado de manera unánime ayer. Recordemos que se criticó también al Ministerio Público, que buscaba formalizar a Claudio Orrego por el delito de fraude al fisco en el marco del caso Procultura. Recordemos un caso que surgen estos cuestionamientos al gobernador luego de este convenio millonario de más de 1.600 millones de pesos transferidos en una sola cuota según la Fiscalía y sin licitación desde el gobierno regional hacia la Fundación Procultura en el año 2022, cuando era encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, uno de los principales imputados y formalizados en el marco de este caso junto a otras imputadas. De hecho, recordemos que la semana pasada se buscó endurecer las medidas cautelares, pasar de arraigo nacional a la medida cautelar de prisión preventiva o incluso al arresto domiciliario total por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco de las principales imputadas y también de Alberto Larraín. Y es justamente de ahí que surgen estos cuestionamientos por este convenio traspasado cuando se encabezaba la gobernación y actualmente también por el gobernador Claudio Orrego, este traspaso millonario a la Fundación para un plan llamado Quédate para la prevención del suicidio. Eso se ha cuestionado, pero por otro lado surge también esta otra arista que es diferente justamente más allá de Procultura, que se basa principalmente este requerimiento ingresado por parte de consejeros republicanos y también de la UDI al TRICEL, al Tribunal Calificador de Elecciones, para pedir la destitución directamente del gobernador Claudio Orrego por lo que fueron unos servicios de coaching, recordemos, también cuestionados hace un par de meses atrás. De hecho, este requerimiento fue ingresado en julio del año pasado, donde se acusa y se basa esto también en un informe por parte de la Contraloría que apunta a presuntas irregularidades en el marco de lo que fue la campaña electoral de Claudio Orrego para la reelección en la gobernación, donde se habrían utilizado recursos institucionales, más de 30 millones de pesos, en servicios de coaching que se calificaban por parte de la gobernación para ayudas y gestión del equipo, gestión institucional de la gobernación, pero que según la Contraloría General de la República, a través de un informe, esto tendría carácter de campaña electoral, un carácter político. Finalmente, estos coaching y asesorías que se realizaron con una empresa. Escuchemos entonces parte de lo que dijo el gobernador durante esta jornada, luego de lo que fue en primera instancia el rechazo a su desafuero y por otro lado esta otra arista que busca destituirlo por parte de consejeros de la oposición. Yo no comparto los medios que han tenido mis opositores de perseguirme, de difamarme y de judicializar sus acusaciones de mi contra. Este es un llamado para los consejeros republicanos y la UDI. El que siembra vientos cosecha tempestades. Esta no es la manera de hacer política. Cuando uno asume un cargo, lo que hace primeramente no es pedir la destitución de la autoridad que ha sido elegida. Yo no estuve de acuerdo cuando se hizo eso con el presidente Piñera y me parece una infamia lo que ellos hicieron conmigo. Ahora, me voy a defender en toda la instancia como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Vamos a ganar en toda la instancia, pero mi invitación es a elevar el nivel de la política. Bueno, ¿y qué dice este escrito, este requerimiento ingresado por parte de los consejeros el año pasado, que ha tenido también su propio proceso, porque ya pasó toda la etapa probatoria donde se presentan y se deben presentar las evidencias por parte de los 16 consejeros y por parte de quienes están a cargo también de este requerimiento ingresado al TRICEL? Dice que el gobernador faltó a la probidad y también por abandono de deberes. Eso es lo que se acusa. Y lo que dicen los consejeros es que hay que diferenciar este ingreso de este escrito de más de 100 páginas al TRICEL con lo que ocurrió ayer en el Ministerio Público, con el Ministerio Público, bien digo, y en la Corte de Apelaciones de Santiago, que tiene que ver con Procultura. Si bien se menciona, dicen ellos, Procultura dentro de este requerimiento,
la, digamos, base y la argumentación que ellos hacen es el informe de la Contraloría que apunta a presuntas irregularidades en el marco de estos servicios de coaching para la campaña de Claudio Orrego. Así que escuchemos también qué han dicho desde los consejeros regionales. El rechazo al desafuero del gobernador Claudio Orrego no borra los hechos ni las responsabilidades que ya fueron determinadas por la Contraloría por faltas graves a la probidad. La determinación de la Corte de Apelaciones solo indica ausencia de dolo o de participación del gobernador en la configuración del delito por el cual hoy se investiga a Alberto Larraín como principal imputado del llamado caso Procultura. No elimina todos los hechos que configuran la falta de control, ni el abandono de deberes, ni tampoco, ni mucho menos la contravención grave a la observación del principio de probidad que presentamos en el requerimiento ante el Tricel. Ahora corresponde a este tribunal que se pronuncie y establezca la responsabilidad de Claudio Orrego por el mal uso de recursos públicos en la gobernación metropolitana y se proceda a su destitución. Bueno, hay parte de las reacciones de lo que señalaban justamente desde el jefe de bancada de los consejeros republicanos tras ingresar este requerimiento al Tricel. Un requerimiento que fue impulsado por una futura autoridad del gobierno de José Antonio Kast, que es Máximo Pavés, y por otro lado también por Pablo Tolosa, el abogado que es querellante en la causa y en el caso de Procultura lo hemos visto constantemente también, muy pendiente a lo que ocurrió ayer en la Corte de Apelaciones de Santiago con el desafuero de Claudio Orrego y quienes además se dice que podrían justamente, no solamente él, sino que otros de los consejeros asumir cargos en el gobierno de José Antonio Kast y que eso no influiría, dicen algunos, en lo que va a ser justamente el camino de este requerimiento que pide la cesación del cargo del gobernador, que si se llega a aprobar, él queda destituido. Eso es lo que complica justamente a la autoridad y queda inhabilitado de ejercer cargos públicos por 5 años. Así que escuchemos también parte de otras reacciones de durante esta jornada, porque también le preguntamos al gobernador en el marco del caso Procultura qué pasa, por ejemplo, con los 1.000 millones de pesos que faltan, porque si bien él dice y ha dicho en reiteradas ocasiones durante estos últimos días que ese dinero se va a buscar restituir y recuperar con pólizas de seguro a través del Consejo de Defensa del Estado, con ayuda del Consejo de Defensa del Estado, el dinero original, digamos, lo que habría sido defraudado, eso no ha aparecido. Y él también hace un llamado al Ministerio Público y a la Fiscalía para que se pueda investigar mejor, dice él, dónde están esos 1.000 millones de pesos, porque recordemos, solamente se han justificado 600 de ese convenio millonario de más de 1.600 millones de pesos. Así que escuchemos también qué dijo el gobernador en torno a eso. Esto no fue una asignación a dedo. Aquí hubo un proceso que duró 5 meses, no express como se dijo, en que participaron más de 45 funcionarios, 5 instituciones distintas, entre ellas la Comisión de Salud y el Pleno del Consejo Regional. Ahora, mirado retrospectivamente, ¿usted se arrepiente que haya sido Procultura? Evidentemente, con el diario del día lunes todos tenemos mejor claridad de lo que va a pasar. Yo digo, ¿estoy arrepentido de haber hecho el programa Quédate? No. ¿Estoy arrepentido de que haya sido Procultura? Sí, pero nosotros creemos que tiene que hacer la Fiscalía es investigar el destino de esos 1.000 millones y nuestro deber es recuperar el dinero a través de las pólizas que establecimos originalmente como una manera de resguardar estos fondos. Hay entonces las distintas reacciones del gobernador que dice que van a enfrentar todo con transparencia, decía, y lo decía en los últimos días también, un llamado a la UDI también ya a los republicanos a que eleven, dice él, el debate en torno a lo que han sido estas acusaciones y también este escrito justamente ingresado, este requerimiento al Tricel para destituirlo y que además complica mucho el camino del gobernador si es que se llega a aprobar justamente en el Tricel y si falla justamente a favor de los consejeros regionales que lo ingresaron. Por otro lado, también se le consultó a La Moneda, a la ministra vocera de Gobierno, sobre el caso Procultura, también lo que fue el rechazo de ayer del desafuero del gobernador, así que escuchemos parte de lo que dijo.
Son procesos que lleva a cabo la justicia. Evidentemente nosotros lo que siempre esperamos es que la justicia funcione, que las instituciones, que los procedimientos funcionan de acuerdo al Estado de Derecho, y es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Independientemente de los recursos o las apelaciones que puedan hacer las personas implicadas. Hay entonces las distintas reacciones. Nos vamos a quedar muy atentos al proceso de este requerimiento que busca la destitución del gobernador Orrego y estas reacciones también y llamados que hizo durante esta jornada. Y además porque todavía la Fiscalía puede apelar de alguna manera, aunque no es una apelación lo que se ingresa, sino que más bien un recurso de reposición, lo que se puede ingresar por parte del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Regional de Antofagasta, en el marco de lo que fue justamente este rechazo del desafuero de Claudio Orrego. Así que nos quedamos atentos a ese caso y por supuesto también a todo lo que va a ocurrir con los alegatos de este requerimiento que busca la cesación del cargo del gobernador en marzo próximo, a mediados del 15 de marzo podría ser que se estuvieran viendo ya los alegatos en el marco de ese requerimiento en el Tricel. Bien, ahí vamos a estar entonces muy atentos a lo que pueda suceder respecto de lo que se pueda presentar en el Tricel y también la resolución del mismo Tribunal Calificador de Elecciones. Muchísimas gracias, Fran, que esté muy bien. Y nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa en esta edición de Hoy es Noticia con la imagen del Faro de La Serena y, bueno, una gran cantidad de turistas ahí en la playa del Faro de La Serena, 23 grados a esta hora, una envidiable temperatura y también una envidiable imagen, porque ¿qué nos gustaría estar ahí en la playa, tiradito, en una toalla, disfrutando del mar y de las vacaciones? Bueno, hay que seguir trabajando nomás. 18:33. Seguimos con más a la vuelta aquí en Hoy es Noticia. Estamos de regreso en esta edición de Hoy es Noticia para hablar de un hecho policial que marcó las primeras horas de este día en el que, bueno, se hablaba del secuestro de un ciudadano dominicano, un empresario dominicano, durante la noche de ayer. Y se estuvo trabajando por parte de las policías y del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público para poder dar con su paradero. Bueno, fue finalmente después de 12 horas que se dio con el paradero, está en buen estado de salud y de todo eso nos habla, nos comenta Valentina Nieto, quien estuvo viendo justamente esta noticia policial de la jornada. Valentina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, este secuestro que ocurrió en la comuna de Independencia en horas de la noche, todo pasó en la calle Pablo Ursúa cuando son interceptados la víctima, un ciudadano de nacionalidad dominicana de 43 años junto a su pareja, que venían llegando precisamente a su domicilio ubicado en esa calle. Son interceptados por un vehículo de color rojo, la víctima logra escapar un par de metros, 400 metros aproximadamente, pero es interceptado nuevamente y secuestrado. De hecho, parte de los antecedentes que nos comentaban desde la municipalidad es que al parecer habrían habido incluso 2 automóviles, hubo un cambio incluso de vehículo para poder despistar a las policías. 40 minutos después aproximadamente, la pareja de este sujeto recibe una llamada a través de WhatsApp, una videollamada, y recibe registros en los que se ve a su pareja siendo amenazado y golpeado. Se le pide la suma de 30 millones de pesos, además de joyas, para su liberación. De ahí en adelante comienza la búsqueda por parte de la VIP de la Policía de Investigaciones, en conjunto también al Ministerio Público, el equipo de crimen organizado y homicidios. 12 horas de cautiverio y se logra la liberación. El sujeto, la víctima, llega hasta la comisaría de Loprado, la 44 comisaría de Loprado, y da cuenta de que había sido víctima básicamente de este delito de secuestro. Un punto importante son los antecedentes también que se conocen, porque no se descarta que aquí podría haber algún tipo de rencilla con bandas criminales, esto entendiendo que se había dado cuenta de que la víctima había recibido amenazas en los locales que tiene la comuna de Recoleta junto a su pareja, 2 locales en específico, y por lo tanto se está investigando si es que podría haber algún tipo de relación con este hecho. Escuchemos parte de lo que señalaban las autoridades durante esta jornada, particularmente el alcalde de la comuna de
Independencia, que relata parte de este caso policial que afortunadamente culmina con la liberación de este sujeto de nacionalidad dominicana tras 12 horas de secuestro. Cerca de las 12 de la madrugada se contactan con el equipo municipal de Independencia, el teléfono municipal, contando que habían unos pedidos de auxilio, y a la esposa de la víctima, que nos informa que su esposo había llegado al lugar en su auto y rápidamente lo habían amenazado y secuestrado. Luego a las 12:35, 30 minutos después, llaman en una videollamada a la esposa de la víctima desde el teléfono de la víctima, mostrándole a él cómo lo golpeaban y cómo estaba amarrado, diciéndole que si no lo liberaba, o sea, que le pidiéndole por la liberación 30 millones de pesos más algunas joyas que ella podía tener. Sí, esa es la información preliminar que tenemos, que hay otro vehículo involucrado, que de hecho al cual se trasladaría la persona, se cambiaría de un vehículo a otro. Hay imágenes que tenemos como municipio, obviamente reservadas por motivo obvio, ¿cierto? Por lo delicado que es la investigación. Bueno, y escuchábamos entonces parte de las declaraciones del alcalde Agustín Iglesias. Hay un proceso investigativo que se tiene que seguir según los registros de las cámaras corporales de la seguridad municipal. Al recibir la llamada a la pareja de la víctima, se da cuenta que la conversación la está sosteniendo también con personas de nacionalidad extranjera. Es parte de los focos investigativos que se están indagando en este minuto. También poder encontrar precisamente a quienes realizaron este secuestro extorsivo. Pero la verdad es que en un inicio la entrega de información fue bastante acotada, sobre todo teniendo en cuenta, decían desde las autoridades, que no se puede entregar mayor información en este tipo de delitos, secuestros extorsivos, esto para no poner en riesgo la seguridad de la víctima. Así lo dijo durante esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, que dieron pocos detalles de lo que estaba ocurriendo con este caso. Escuchemos parte de lo que nos comentaron. Hay un protocolo para abordar secuestros y uno de ellos es que la autoridad no puede referirse a secuestros en curso por una cuestión muy elemental que tiene que ver con la situación de la víctima. Mientras existe un secuestro en procedimiento policial, donde además se divulgan información potencialmente vinculada a extorsivo, y con un pago, lo correcto desde el punto de vista del cuidado de la víctima es mantener reserva de esa información. Inmediatamente producida la denuncia, se activa el procedimiento que corresponde, esto es que se constituye el Ministerio Público, la Fiscalía, con el propósito de dar las instrucciones que corresponden. Se mandató la investigación a la PDI, a la VIPE. Secuestro extorsivo en la comuna de Independencia, que afortunadamente terminó con esta persona sin lesiones, que llega a la 44 comisaría de Lo Prado. Continúa la investigación de este caso en particular y también, bueno, han dicho desde las autoridades municipales que buscan reforzar sobre todo la seguridad en esa zona. No se habían registrado, según lo que comentaba el alcalde, hechos de similares características, delitos iguales a este, pero sí hay una situación de densidad demográfica, decía la autoridad comunal, en esa zona, con edificios que son muy similares a los que vemos, por ejemplo, en comunas como Estación Central, y en donde hay también delitos asociados a la gran cantidad de personas que residen en esa zona, muchas también, decía la autoridad comunal, con situación migratoria irregular, y por lo tanto también era necesario poder atender ese punto. Habían sostenido algunas reuniones previamente con las autoridades de gobierno, por ejemplo con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Decía al alcalde que se le había pedido poder, por ejemplo, dedicar a un fiscal con dedicación exclusiva a esa zona, pero que eso hasta el momento no había ocurrido y que ahora, por lo menos con este caso, no habían tomado contacto durante las últimas horas. Veremos qué pasa también con este caso respecto a la investigación y también con la seguridad de la comuna de Independencia. Y donde todavía no hay novedades respecto de la detención de los presuntos captores. Que estés bien, Valentina, muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir analizando temas policiales, de seguridad más bien, porque son más bien generales, debido a que esta mañana desde el gobierno entregaron el balance anual de cifras policiales, observándose una disminución de los delitos violentos, pero un alza en los delitos que están relacionados
a las drogas. Bueno, quien tiene todos los detalles es Sebastián Rice, que bueno, nos va a contar a partir de ahora los detalles, lo que fue entregado a propósito de estas cifras que maneja el gobierno en este ámbito. Sebastián, tú nos cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Así es, esta mañana se entregó un nuevo balance de los casos policiales registrados por la Policía de Investigaciones y también de Carabineros respecto a los meses entre enero y diciembre del año 2025. Un balance que muestra cifras alentadoras, ya que si en 2024 se registraron más o menos 253.000 casos policiales registrados, en 2025 esa cifra bajó hasta 250.000. Además de 11 de nuestras regiones, 11 de las 16 regiones de nuestro país redujeron los casos policiales registrados en 2025. Así lo informaban esta mañana las autoridades de gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y también la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitado, donde destacaban varias cifras, entre ellas la baja de abusos sexuales y también de homicidios, que se redujo en menos 0,41%. Otro de los puntos importantes que destacaban las autoridades de gobierno y que se entregaron en este informe que se hace anualmente es la baja en los delitos que afectan a la vida, a la integridad de las personas y también a los delitos violentos. Estos delitos que tal vez viven usualmente más las personas en las calles, delitos que corresponden a robo con intimidación y también a las clásicas encerronas. Bueno, estos delitos bajaron en menos 9,8% respecto al año 2024. Pasemos a escuchar justamente lo que mencionaba el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto a esta baja en los delitos violentos en comparación con años anteriores. La importancia de la focalización histórica en nuestro país de los robos violentos tiene que ver con el impacto que provoca, especialmente por el daño social y en los niveles de temor que generan las personas. Este es una de las áreas donde nosotros hemos tenido una disminución significativa en comparación al año 2024, un 9,8% como lo adelanté. Las principales disminuciones se encuentran en robo violento de vehículos motorizados, como lo hemos indicado en otro momento, en un 22,2% en su tasa, y el robo con violencia o intimidación, cuya tasa disminuye en un 12%. En el caso de violencia intrafamiliar, este es un delito cuya tasa disminuye en un 3,2%. Esta disminución es la disminución por tercer año consecutivo en relación a esta familia de delitos, donde las bajas más importantes corresponden a violencia intrafamiliar. Claro, y entonces ahí escuchábamos al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto a esta disminución en los casos registrados en delitos violentos, estos delitos que afectan a la vida o a la integridad de las personas, y sumado a otro punto clave, que estos delitos muchas veces son los que aumentan la percepción de inseguridad de las personas. Sabemos que es un tema recurrente en nuestro país y que es necesario bajar este índice de percepción de seguridad. Y como comentaban desde las autoridades de gobierno, se bajaba este índice justamente entregando estos números y esta reducción en estos delitos que se han ido en continuo disminución durante todos estos años. Pero no todas las cifras son alentadoras, porque también se entregaron cifras respecto a los delitos de drogas, a los delitos asociados a la venta de drogas y al microtráfico. En relación a estos delitos hubo un aumento respecto al año 2024. En concreto, los delitos asociados a la venta de drogas, a las drogas en general, aumentaron un 17%, bien digo, respecto al año 2024. Y justamente en específico respecto al microtráfico, hubo un aumento del 21% justamente respecto al año 2024. También justamente ayer se entregaba una pauta informativa donde también participó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, justamente en el plan cannabis, y llamaba a la normalización de la ciudadanía justamente con la marihuana, y que esto sería una explicación para el aumento de estos tipos de delitos que sabemos afectan a la sociedad y están justamente relacionados con el crimen organizado que afecta a nuestro país. Otro de los puntos que también registró un alza en este informe de balance de delitos policiales durante 2025 fue los delitos relacionados con el arma
con las armas de fuego, también armas blancas, en general todo tipo de armas. Bueno, estos delitos aumentaron respecto al año 2024. Desde el Ejecutivo señalaban que esto se puede deber a la mayor fiscalización que están haciendo desde las policías para poder determinar y poder fiscalizar estas armas clandestinas en la sociedad. Pasemos a escuchar justamente la respuesta que dio el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto a esta alza en los delitos asociados a las drogas y también los delitos asociados a las armas. El 50% de la incautación de armas regulares, es decir, de armas convencionales, están registradas, ¿no? Entonces, este es un aspecto, por eso es tan relevante seguir manteniendo el plan de fiscalización de armas. Y en segundo lugar, por eso es tan relevante también las estrategias de fiscalización en frontera para contrabando. Por lo tanto, el foco de fiscalización de armas de fuego en nuestro país ha aumentado. Y en segundo lugar, tenemos una proporción muy significativa de flagrancia en materia de armas cortopunzantes. La normalización del consumo de marihuana está teniendo consecuencias muy negativas en nuestro país. Es un mercado altamente rentable, es un mercado en el cual organizaciones criminales de composición nacional y extranjera traen del exterior. Esa marihuana en particular tiene un THC mucho mayor que el convencional. Bueno, Felipe, ahí está la información respecto a este nuevo balance que registra los casos policiales durante el año 2025, con cifras alentadoras, una baja en los homicidios, baja en los abusos sexuales, baja en los delitos que afectan la vida o la integridad de las personas y también baja en estos delitos violentos que muchas veces afectan mayormente al ciudadano a pie, estos delitos como la encerrona o los robo con intimidación a personas en las calles, ¿no es cierto? Pero también preocupación de parte del gobierno por este aumento en los delitos de droga que justamente, como mencionábamos antes, están muchas veces relacionados con el crimen organizado y también con estos crímenes asociados a las armas. Bien, Seba, muchísimas gracias por todos los datos y lo que, bueno, fue dado a conocer esta jornada por parte del gobierno. Muchísimas gracias, que estés bien. Ya estamos de regreso en esta edición de Hoy es Noticia, y lo que vamos a hablar a continuación en el despacho de nuestro compañero Pablo Figueroa es un tema que sin lugar a dudas tiene que ser algo conversado en las casas. Es el tema de el uso o no de los celulares en las salas de clases. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Bueno, lo cierto es que a partir de este año ya va a comenzar el año escolar próximamente, en las próximas semanas, y con él la puesta en marcha de la ley que restringe justamente el uso de los equipos celulares en estos espacios. Bueno, de eso y más nos va a comentar Pablo Figueroa a partir de ahora. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Felipe, así es, muy buenas tardes. Claro, tiene que ver una modificación a la Ley de Educación 20.370, la cual desde ahora, más que traer un reglamento, directamente prohíbe el uso de artefactos electrónicos y directamente teléfonos celulares dentro del aula de clases. Una restricción que es total. Se le llama modo aula, haciendo un parangón con el modo avión de los teléfonos, por la cual va a ser la obligación, escuche bien, no solamente para los alumnos, sino también para los profesores. Partamos escuchando a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, con respecto a esta nueva ley que ya rige, que es válida y que se va a entrar en implementación, va a debutar las próximas semanas cuando comience el año escolar en todos los colegios del país. Escuchemos a Camila Vallejo a continuación. La tecnología y el teléfono celular en particular tiene efectos químicos y neuronales que generan dependencia, incluso adicción. Y eso está estudiado, comprobado. Por lo tanto, esa adicción, pensando, por ejemplo, que se puede generar en los más pequeños, inhibe la posibilidad de desarrollo de todas sus capacidades neuronales, psicosociales, psicoemocionales, incluso de aprendizaje, si es que obviamente se aplica en estos menores de edad. Cómo usar la tecnología, que puede obviamente ser usada para acompañar procesos formativos, cómo discernir, por ejemplo, de lo que es una información falsa, de lo que es una información real, pero tienen que ser guiadas, ¿no? Y por eso es tan importante acomodar los reglamentos de los establecimientos educacionales de aquí al 30 de junio para poder establecer, evidentemente, esa excepción en el caso de la educación básica y media.
Claro, es una modificación a la ley 20.370 que hay que ir viendo los datos básicamente ya entregados por el Ministerio de Educación. Cerca de 2/3 de los establecimientos educacionales ya hace un par de años contaban con reglamentaciones las cuales, claro, fueron apareciendo básicamente adecuándose y actualizándose a los tiempos en donde el teléfono celular es cada vez más común dentro de los escolares. Escuchamos ahora al ministro Cataldo, el ministro de Educación, con respecto a lo que sigue, una fiscalización exhaustiva y un plazo de hasta 6 meses para que los colegios, el tercio, cerca del 24% de estos, que aún no tienen un reglamento interno, lleven a cabo esta reglamentación que prohíba el uso, o mejor dicho, obligue a poner el teléfono en modo avión mientras se efectúe una clase dentro de algún aula en algún establecimiento educacional del país. Escuchemos al ministro de Educación. A través de la superintendencia, naturalmente, a través de lo que es el plan anual de fiscalizaciones, esto va a ser monitoreado, ¿no? Por eso es que hemos dado un plazo, la ley establece un plazo hasta mediados del año para que los establecimientos educacionales adecúen sus reglamentos internos. ¿Qué es lo que se tiene que fiscalizar entonces? Es que los cambios al reglamento interno se hayan dado, ¿no? Hemos elaborado orientaciones. Esas orientaciones van dirigidas a las comunidades educativas para su implementación también. Son recomendaciones que van orientadas, valga la redundancia, al segmento de la educación inicial, es decir, a la educación parvularia, porque son específicas para ello, y otras que van dirigidas al mundo escolar. Para nosotros es muy importante que las familias comprendan, madres, padres, apoderados, tutores legales, que su ejemplo y en la tarea que ellos desarrollan en la casa respecto al control del uso de celulares es fundamental. Así es, cerca de un 75%, casi 76% aproximado, son los establecimientos educacionales que hasta finales de 2025 ya tenían un reglamento interno. La mayoría coincidía en lo mismo, la prohibición. Hay pequeñas excepciones, claro, sí las hay. Al igual como ya lo venían trabajando los colegios, tiene que ver con el uso del aparato móvil para un uso académico, que son casos bastante puntuales. Les preguntamos a directores de colegios, a alumnos, ¿qué les parece esta medida en la cual eleva al 100% y exige al 100% de los colegios del país a tener tolerancia cero al uso y manipulación de teléfonos móviles mientras se efectúe una clase dentro de algún colegio? Escuchemos a continuación lo que nos dijeron esta mañana. Viene también a reafirmar esta prohibición que también nos ayuda a que los estudiantes puedan poder convivir de mejor manera en los recreos, en los espacios del establecimiento para que puedan jugar, divertirse, compartir con otros compañeros, socializar más, solucionar sus conflictos. Eso nos viene a apoyar esta ley, así que estamos muy contentos de que se pueda implementar desde marzo. Creo que es una iniciativa súper buena considerando también los avances que se tienen que ir haciendo dentro de la educación y que también nos van a permitir transformar el futuro de esta generación, pues de las que vienen también. Y pasa mucho que también el rendimiento académico de repente disminuye por estas mismas condiciones que a veces se dan dentro de las salas de clase, entonces creo que también es una iniciativa que viene a restaurar problemas de base que vienen hace tiempo. Bueno, va a haber una campaña, como lo decíamos, modo aula, haciendo el parangón, reiteramos al modo avión de los teléfonos móviles, que va a ser como solamente se va a aceptar el uso de estos teléfonos dentro de los colegios. Opciones básicamente, o básicamente excepciones a la regla, que va a poder llevar a que un alumno pueda ocupar el teléfono. Todo esto es igual que a la vieja escuela. El apoderado va a tener que solicitar formalmente al colegio que su hijo pueda ocupar el teléfono móvil bajo razones puntuales, problemas de salud, monitoreo de salud básicamente, algún problema de comunicación y tercero, algún problema de seguridad. Escuchemos ahora a académicos y expertos, psicólogos también, sobre los beneficios que puede traer esta ley que va a comenzar, ya está rigiendo, pero que se va a llevar a cabo cuando comience el año escolar. Hay menor interrupción con el uso de celular dentro del aula, pero también hay menos detonantes en conflictos en tiempo real, ya que la mensajería instantánea también da para poder generar conflictos con otros compañeros, mejora el clima de aula, genera también mayor interacción social y obviamente un sentido de pertenencia
y de identidad con el colegio y con la comunidad propiamente tal, y obviamente genera también un sentido de corresponsabilidad y de autorregulación. El principal rol también de los padres o la familia es generar esta vinculación familia-colegio, que lo primero es conocer el reglamento de convivencia escolar que se va actualizando cada año. Lo segundo también es poder alinearse con las medidas que también se van instaurando dentro del colegio para la mejora de la formación integral de los estudiantes, ya que todo esto es en beneficio de sus hijos. Al sacar los celulares en el espacio educativo y en el espacio de aprendizaje, va a afectar positivamente el desarrollo. Va a afectar, por ejemplo, el desarrollo motor a propósito del sedentarismo, va a afectar las relaciones interpersonales en sentido positivo, es decir, va a potenciar y se va a intencionar que ocurran otras formas de socialización y sobre todo va a mejorar el rendimiento académico como el gran resultado, ¿sí?, de la prohibición del uso de los celulares en el espacio de aprendizaje y académico, pues mejora la concentración, permite que exista foco respecto de algunas tareas, hay menores elementos distractores. Ahí está la opinión, las diferentes aristas, directores, alumnos, psicólogos, ministros de la cartera de educación, la voz del gobierno, para una ley que ya lo reiteramos, es una obligación también. Ojo, la pequeña prohibición es una prohibición casi completa con diferentes excepciones, las cuales solamente se basan al fomento de la educación. A la par, mientras se va a prohibir el uso de los dispositivos móviles dentro de una clase, se va a buscar que los colegios también con un reglamento interno y algún plan de acción incentiven el no uso de los teléfonos móviles durante las horas libres de los recreos, donde los alumnos podrán ocupar sus teléfonos celulares. Con esta novedad, se les apareció a marzo a muchas personas, también se aparecen nuevas reglamentaciones por un año escolar que ya va a comenzar en las próximas semanas, Felipe. Así que con esta noticia nos despedimos. Buenas tardes. Así es, Pablo. Y bueno, y hay que estar también atentos. ¿Por qué? Porque son más responsabilidades para los profesores, que van a tener que estar custodiando justamente que los estudiantes no estén usando los teléfonos celulares en las salas y tal vez incluso están en los patios. Casi las 7:30 de la tarde, 30,3 grados es la temperatura. Increíble, ¿no? Bueno, estamos viviendo los estertores del mes de febrero y no bajan las temperaturas. Así que hay que tener los cuidados correspondientes respecto a esto mismo. Con Alicia Contreras, con todo el equipo de CNN Chile que hemos preparado Hoy es Noticia, esta jornada de día miércoles, nos despedimos. Nos reencontramos con Alicia Contreras incluso en CNN Prime. Ahí nos vemos. A las 20 horas. Ahí estamos. Ambos nos encontramos con ustedes en CNN Prime en un ratito más, en una media horita más. Ahí por las pantallas también de CNN Chile. Que estén bien. Chau.